Esto es Reflexiones de Café, mi nombre es Javier Calles y hoy me acompaña este señor que se llama Jorge Fernández Díaz. Jorge, encantado y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien y con ganas de tener esta charla que no la pudimos tener en Valladolid. La tenemos en Buenos Ahora la Aires. tenemos en Buenos Aires, que Así no es. está nada mal. Nada mal. Y en este espacio que se llama Naeski, que nos presta Ignacio Iraola. Ignacio Iraola, que es un gran lugar que recomendamos si vienen a Buenos Aires. Es un lugar cultural extraordinario, nuevo. Para empezar, Jorge, ¿qué te parece? Empezamos un poco literatura, periodismo. Lo que vos luego digas. nos metemos un poco en la turbidez política. Lo que vos digas. ¿Por qué periodista? Soy periodista porque era lo más parecido que en ese momento me parecía a vivir de la literatura. Me parecía el periodismo una especie de literatura. De hecho, cuando yo entré en el periodismo era una bohemia, no se parecía a este periodismo de hoy. Nadie se metía en el periodismo para hacer dinero, ni para ser famoso, ni ninguna de esas cosas. Uno se metía porque tenía una vocación de contar cosas. Yo la tenía desde los 13 años, en que había decidido ser escritor, y yo creía que sabía escribir, cosa que no era cierto, pero bueno, a los 19 descubro el periodismo, entro en esas viejas redacciones, donde yo aprendí todo. Yo estuve 30 años en las redacciones, en distintas redacciones, en 10 redacciones distintas, en 10 salas de redacción distintas, ¿no? Donde he vivido todo lo posible, todo, desde el amor hasta he conocido asesinos seriales, me han estado por matar, he hecho de todo. Pero lo que he aprendido inicialmente es que era una escuela de vida, que estaba lleno de personajes fascinantes, eruditos, capaces de escribir crónicas, las crónicas canallas o las crónicas negras o las crónicas rojas de cada día, y que ese era mi mundo, digamos, ¿no? Descubrí que ese era mi mundo, que lindaba mucho con la literatura. Eso también tuvo que ver, fue un momento donde yo entré haciendo política, pero en el gran momento profesional, en el primer gran momento profesional, me pidieron que fuera reportero de sucesos, dirían en España. Aquí es cronista policial, digamos, ¿no? Y yo pasé, te diría, unos 10 años entre Buenos Aires y Neuquén, pues después fui a vivir a la Patagonia también, haciendo el cadáver de cada día, como se decía, metiéndome, investigando asesinos seriales, accidentes, suicidios, crímenes sin resolver, a las mafias, etc. Mientras hacía eso, estaba leyendo la gran biblioteca universal de la literatura policial, ¿no? Desde el policial inglés, de Enigma, pasando por los franceses y por supuesto los norteamericanos, que fue un shock descubrir a Hammett, a Chandler, a Ross McDonald, a William Irish, a tantos otros, a Patricia Highsmith, por supuesto, a George Simenon. Y mientras yo estaba leyendo ese mundo del crimen, ese mundo también escrito, yo trabajaba de eso, era una especie de detective del periodismo. Entonces lo reconozco como el momento más intenso y feliz de mi carrera. Después fui mucho más reconocido, gané mucho más dinero, tuve cargos, tuve premios, tuve un montón de cosas, pero ese momento inicial, la literatura y el periodismo estaban unidos, tan unidos que yo no solo hacía crónicas o reportajes del día y reportajes policiales, investigaciones policiales, sino que además escribía folletines por entregas, es decir, escribía novelas, novela negra, con las cosas que nosotros no podíamos, que sabíamos que existían, pero que no podíamos probar. Entonces imagínate, eso fue como el gran laboratorio donde viví y me formé inicialmente. Y me formé mucho adelante ya te digo, de viejos y resabiados
redactores que eran los que te decían lo que tenías que leer, en tertulias. Me costaba mucho irme para casa después del trabajo, porque después la vida continuaba, la literatura continuaba, las anécdotas de vida, los libros continuaban, ¿no? Mi padre, que era un camarero del bar ABC de Canin y Córdoba en ese momento, cuando descubrió que yo quería ser escritor, sospechó que yo quería ser vago. Y cuando entré en el periodismo fue como la confirmación, ¿no? El periodismo le parecía algo se parecía un poco a lo que yo creía, ¿no? Bohemio, inestable, ¿no? Un poco canalla, ¿no? Pero bueno, eso nos llevó muchos años de distanciamiento y luego de reconciliación, porque él vio mi trabajo y eso me reconcilió con él, ¿no? También. Y además del periodismo, una cosa, tenés un ciclo de ya muchos años, pensándolo bien, tener hoy en día que hay como un vértigo de noticias, de titular, de un espacio de casi 2 horas, 3 horas, de reflexión, de conversación reposada, eso es un... Eso lo tengo ahora los sábados. Estuve 10 años haciéndolo todas las noches en Radio Mitre. A veces, primero empecé con 3 horas y después me cansé mucho, le pedí al director de la radio si podíamos bajar a 2, y después finalmente en los últimos 2 años le pedí ir a los sábados porque me era imposible hacer eso y a la vez escribir novelas. Y como las novelas son una cuestión pasional y vocacional que va más allá del profesionalismo, que tiene que ver con la vida misma, ahora solamente lo hago los sábados. Pero fue una experiencia, la radio fue una experiencia tardía, es decir, yo estuve, como ya te digo, 3 décadas en la brega, 3 décadas en la trinchera, ¿no? del periodismo, y luego descubro la radio. Y la radio fue un shock también muy grande, porque la radio es intimidad, es un compromiso a cara descubierta, es una experiencia muy, muy impactante. Además yo leía de noche relatos literarios, artículos de prensa, cuando me decían no lo hagas porque eso no va a tener audiencia. Bueno, eso fue el líder de audiencia, fuimos los líderes de audiencia durante 10 años, ¿no? Haciendo eso. Y ahora lo somos los sábados con otras características. La radio nos dio otras cosas, ¿no? Fue una experiencia nueva. Paralelamente yo dejé de estar en la gestión de la noticia en esos 10 años y pasé a ser simplemente un articulista político, ¿no? Mientras tanto. Entonces estaban las novelas, el articulismo y la radio. Esa fue mi vida y es mi vida actualmente, sí. ¿Cómo ve, Jorge, el futuro del periodismo con todo lo que está ya, con internet, con las redes sociales, con la inteligencia artificial que ya está a la vuelta de la esquina? Espero que estés disfrutando del video, pero no te olvides de vez en cuando de hacer una pausa con internet y leer un poco. Por eso, en Reflexiones de Café siempre vas a tener un artículo, bien de mi columna o bien de la entrevista, al que vas a poder acceder mediante el enlace que se encuentra en la descripción del video para leer en mi blog o en alguno de los periódicos con los que colaboro. Que sigas disfrutando. Mira, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Me parece, digamos, yo doy una charla anual donde me piden que yo cuente mi vida periodística. Dura 3 horas, más o menos 4 horas, para el máster de Clarín y para el máster de La Nación. Una vez por año voy a contar las aventuras que viví, ¿no? Y los errores que cometí y lo que aprendí por el camino, ¿no? Y siempre les digo, lo que les puedo contar es la historia de una pasión. Nada de lo que yo les cuente les va a servir tecnológicamente. Dicen que la inteligencia artificial es un cambio más grande todavía que Internet. O sea que es muy difícil profetizar a dónde vamos, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo
2 o 3 ejemplos, digamos, ¿no? Que pueden llegar a enseñar de la historia. Se decía en la década del 40 que la radio estaba terminada. En la década del 50 ya directamente estaba terminada, que no iba a haber más radio. Iba a haber una migración de la radio y efectivamente había música y había radioteatro básicamente, y entonces una migración de todo eso a la televisión. Entonces ya estaba muerta la radio. La radio no solo no murió, sino que cambió y se convirtió en un poderosísimo instrumento, diría yo, hoy uno de los instrumentos de mayor posibilidad de pervivir, porque ya casi nadie hace una sola cosa, sino que casi todo el mundo hace por lo menos 2 cosas al mismo tiempo, ¿no? O cocina y escucha radio, corre y escucha radio, es decir, hace 2 o 3 cosas al mismo tiempo. No se puede hacer, con la tele se puede ojear de vez en cuando la tele, ¿no? Pero en la radio te puede acompañar a todos lados. Y siguió sobreviviendo la radio, ¿no? O sea, iba a morir y no murió. El cine iba a morir. Bueno, la tele se chupó todo. La tele empezó a hacer telefilms para colmo en la década del 70. Bueno, estaba muerta, el cine estaba muerto en los 70. Digo, en los 70 cuando aparece Francis Ford Coppola, Spielberg, Brian De Palma, ¿no? Cambia todo el cine. Y sigo adelante. Es decir, siempre hay la idea de que va a morir. En pandemia, junto a Nacho Iraola, el dueño de este lugar, que era director editorial, hablamos mucho y hablábamos mucho en red con editores extranjeros y persistía la idea de que se habían muerto las librerías, que las librerías se iban a morir, que vos ibas a entrar en internet, te ibas a meter en una librería de manera virtual, ibas a elegir un libro, lo ibas a poner en una canastita, ibas a pagar y te lo iban a mandar a tu casa, y que eso era una librería. Es decir, una librería era un sitio de internet, ¿no? No pasó. Es más, crecieron exponencialmente las librerías de cercanía. Le quitaron mucho espacio a las grandes cadenas, por ejemplo, ¿no? En todo el mundo, en todo Occidente al menos, ¿no? Bueno, y se iba a morir el libro, ¿por qué no? Porque las pantallas. Bueno, resulta que toda una nueva generación de chicos. Hoy el gran fenómeno en el mundo occidental, por lo menos, es la literatura para niños, jóvenes y jóvenes, básicamente. Eso quiere decir que toda una generación de la pandemia, podían estar 8 horas frente a la pantalla, 9, pero después necesitaban descansar con otra cosa. Y esa otra cosa, ¿qué era? Estando en casa. Y bueno, para descansar había que leer. Y ahí empezaron a leer muchísimos chicos. ¿Qué pasó con la lectura? No murió. El mercado argentino está muy deprimido por cuestiones económicas, ¿no? En este momento de gran recesión. Pero igual hay un público activo, lector muy grande, pero en todo el mundo el mercado subió y se permaneció, y creo que la idea de que la serie iba a matar la novela, ¿no? No fue así, no la mató la novela. Es más, está ávida por hacer novelas, ¿no? Por supuesto, hoy un chico que viene en un tren de los suburbios de Buenos Aires o de Madrid o de cualquier sitio, puede venir, o un oficinista o quien sea, puede venir leyendo sin necesidad de tener un libro, porque puede leer su teléfono, puede estar conectado, o puede estar viendo una serie por teléfono, o puede estar leyendo un artículo mientras viene. Antes no era posible, solamente podías venir leyendo un libro si no te aburrías, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la lectura retrocedió en cierta medida un poco, diría en términos relativos, ¿no? Porque todo es relativo según la cantidad de población y todo. De manera que es difícil profetizar el futuro, profetizar lo que vendrá con el futuro de la tecnología, pero demuestra la experiencia que el hombre, la mujer, el ser humano necesita seguir contándose historias, necesita seguir sabiendo cosas, metiéndose en otros mundos y vivir otras vidas, ¿no? Yo siempre digo que es muy aburrido ser una sola persona, ¿no? La ficción
y la narración y el periodismo te permiten vivir, y bueno, y el cine, por supuesto, ¿no? Te permiten vivir otras vidas. De manera que, bueno, yo ya no tengo mucho problema con que este negocio cambie, cambiará, yo ya soy grande, mayor, y me adaptaré, y si no me adapto, estuvo bien, esto estuvo muy bueno, fueron 40 años de aventuras, y estuvo bien. Pero creo que va a continuar todo, va a continuar el periodismo de otra manera, va a continuar la literatura de otra manera, siempre se nos van a encontrar las formas de seguir haciéndolo, ¿sí? Recién nombrabas el articulismo y le decía a Arturo Pérez Reverte hace unos meses en su casa que un comentario que alguna vez charlando con amigos de sus libros y que casualmente me ha pasado con amigos argentinos hablando de tus libros, Sí. es que como escritor me gusta mucho, pero como articulista me gusta más. Entonces, ¿qué tiene de especial la columna? Bueno, a veces ocurre al revés, ¿no? Que mucha gente solamente quiere leer mis libros y prefiere no leer mis artículos, o porque no los entiende o porque está en desacuerdo, claro, ¿no? Eso pasa muchas veces, que no querés leer algo, mucho más en estos tiempos, ¿no? Que lógicamente que no esté de acuerdo con vos, eso el sesgo, lo que se llama el sesgo, claro, ¿no? Pero yo creo que el articulismo, lo que yo traté de hacer durante estos 11 años es hacer una columna literaria sobre política, sobre la política, ¿no? Que eso es una vieja tradición española. Yo en ese sentido soy más un articulista español que uno argentino, en el sentido de que recojo mucho mis grandes amigos artistas. Tengo aquí columnistas políticos de toda la vida que los conozco, pero mis grandes articulistas, amigos y modélicos están en España. Es decir, lo que ha hecho España con el articulismo para mí es muy importante. Y entonces yo traté, durante la pandemia, por ejemplo, yo me aburría mucho de escribir de política, y entonces tomé todas yo soy muy cinéfilo y sobre todo del cine norteamericano clásico, entonces usé mucho de ese cine como metáfora de lo que nos estaba pasando, para tratar de siempre como ver las cosas de otro lado, ¿no? El articulismo me ha traído muchos problemas porque yo me he dedicado intensamente a una batalla de ideas con quienes se presentaban con la pulsión de querer crear una hegemonía en la Argentina y un régimen de partido único, que es el kirchnerismo, ¿no? Mi gran problema con el kirchnerismo es ese, centralmente. Y la idea de que el peronismo ha sido una fábrica de ficción, una fábrica de literatura de ficción, en el sentido de que ha mentido, ha mitificado muchísimos de los actos centrales desde el 45 a la fecha, y un poco antes también. Entonces, a mí me obsesionó pelear contra esas mitificaciones, ¿no? Que son herejías. O sea, hay gente que todavía cree que cuestionar de raíz asuntos del peronismo es una herejía de un loco, un demente, porque eso es como decir, bueno, entonces eso es directamente no comprender la Argentina. No, yo comprendo la Argentina. La Argentina ha buscado arroparse con el peronismo durante mucho tiempo, así le fue, y lo que tenía el kirchnerismo es que utilizaba muchas de esas mitologías, creaba nuevas mitologías, y fue muy impresionante porque fue algo como lo que está ocurriendo en España en parte, donde Sánchez hace algo, dice una mentira o crea una falacia, ¿no? Y va todo el periodismo crítico, por lo menos, detrás, diciendo esto es mentira, esto no es así, digamos, ¿no? Es el gato y el ratón, ¿no? De Tom y Jerry. Aquí ocurrió mucho tiempo porque era una máquina de mentir el kirchnerismo, y nosotros teníamos teníamos que desmentir la mentira, desmontar la mentira. Este era nuestro principal trabajo. Pero cuando empezás a desmontar la mentira, vas para atrás, porque además ellos utilizaron mucho la historia para construir el presente. Y cuando ibas para atrás con la historia y la revisás y estudiás, es muy importante para mí fue estudiar durante estos años, ¿no? Algo que en el periodismo no se puede hacer, porque el periodismo es velocidad y además ahora hay pluriempleo, entonces
alguien se levanta a la mañana, va a la radio, sale una tertulia, después va no sé dónde, al mediodía, ¿no? A la noche sale la tele, en el medio escribe un artículo. Bueno, digo, no hay forma humana de que el periodismo se vaya retroalimentando y vaya ocupando su lugar de intelectual, de entender, de leer historia, de leer sociología, de comprender su materia, digamos, ¿no? Y eso se nota porque el periodismo se vuelve chato en muchos asuntos. Yo estuve estudiando muchísimo en estos 11 años, tratando de responder a las mentiras que había, ¿no? Porque hubo un gran revisionismo de los años 70, de las guerrillas, de lo que pasó de verdad, y no lo que decían que pasaba, porque bueno, se han inventado cosas así absurdas. Y bueno, eso me trajo infinitos problemas, ¿no? Me ha hecho perder lectores, porque hay gente muy enojada conmigo que ya no quiso leer mis novelas. A la vez, otra gente estaba muy contenta conmigo, empezó a leer mis novelas. Y últimamente están peleados conmigo todos, entonces... es un mal negocio, ¿no? Es un mal negocio ir contra la corriente, poniendo objeciones, es muy mal negocio, pero me parece que es el único negocio posible para mí, que no pretendo ser una estrella de la tele, ni me han ofrecido de todo, no me interesa más que de hacer lo mío y tratar de hacerlo con dignidad, digamos, ¿no? Así que esa es un poco la historia del articulismo. Ha sido un arma fuerte, me parece que hoy se habla en la Argentina de la malversación de las causas nobles, que ha sido un trabajo que yo hice muchos años, llamándolo de esta manera, la malversación de las causas nobles, que es una de las cosas fundamentales que hizo el kirchnerismo, a la vista está, digamos, ¿no? El problema que tenemos. El feminismo, que es una causa noble, la bastardearon y la convirtieron en... los derechos humanos, que son causas nobles, y los convirtieron en facciosos, la justicia social, que es una causa noble, la convirtieron en pobreza y en privilegios, es decir, cuando vos ves toda la impostura y el cinismo y la mentira que rodeó esto, es muy impresionante, verdaderamente. Ahora tengo otro problema, que es que hay un populismo de derecha, es decir, que algunos liberales, otros conservadores, otros han decidido que el modo de enfrentarse a la izquierda populista es crear un populismo, no un populismo estatal, económico, sino un populismo de mercado, vamos a llamarlo de alguna manera, y que hay que dar una batalla. Y bueno, me pasa a mí que yo siento que hay una frase española que encaja perfecto para mí con el momento, ¿no? Te pasaste 3 pueblos, ¿no? Te pasaste 3 pueblos. Es decir, era para allá, pero te pasaste 3 pueblos, ¿no? Sí, había que tener cuidado con esa militancia canceladora del ultrafeminismo, demente, censurador, faccioso, sí, pero la idea de que el hombre y la mujer tienen todavía oportunidades iguales no es cierto, está probado que no es cierto. Es decir, todavía el feminismo es una causa noble, importante, que debemos sostener. La violencia machista existe, no me cabe la menor duda. Se usaron todas esas cosas para la política, para generar causas falsas, judiciales, sí, pasó de todo eso, pero no pasemos de rosca, ¿viste? Ni calvo ni con 3 pelucas, es decir, lo contrario de una estupidez puede ser otra estupidez, no necesariamente algo que está mal, lo contrario está bien. Entonces yo creo que la Argentina es muy pendular, que hay una gran bronca porque el relato hegemónico fue muy ofensivo, muy, por ejemplo, si vos haces una encuesta hoy entre chicos de entre 14 y 18 años, o 20 años, ponele, están todos, creen que hay que hacer, el otro día salió una encuesta, creen que hay que hacer el día del varón heterosexual, es decir, se sintieron que los ponían en el banquillo de los acusados, que ellos eran malos por ser varones,
que en la escuela los trataban como malos porque eran varones. Eso es que te pasaste, ¿no? Te pasaste mucho, la reacción es durísima, es de odio, y puede ser enceguecedora, porque siempre me parece que el justo medio es, bueno, la idea, el Estado, ¿no? El Estado en la Argentina, el Estado presente, el Estado estuvo ausente, fue un desastre, el Estado argentino es un desastre, es increíble que estatistas hayan convertido al Estado, en lugar de convertirlo en un templo, lo hayan convertido en una cueva de ladrones y de ineptos, es increíble, ¿no? Ahora, lo contrario del Estado total, no me parece que sea el mercado total, ¿no? Las grandes economías del mundo se han manejado con economías razonablemente, todo el mercado que se pueda, todo el Estado que haga falta, con una articulación entre las cosas. Y te diría incluso que esta nueva derecha, que es una bolsa de gatos, con perdón de los gatos, que yo los adoro, es un animal, una deidad literaria, digamos, esa nueva derecha hay tipos que son proteccionistas, más estatistas, hay de todo, digamos, no es que están todos de acuerdo en el anarcocapitalismo, digamos, ¿no? No son anarcocapitalistas muchos de ellos. De manera que siempre vamos a los bandazos, entonces vamos de un lado a otro, y yo siento que en ese sentido tengo la idea de que me quedé sin país, en el sentido de que yo escribí un libro de 1100 páginas, una barbaridad, donde rescataba algunas de las grandes peleas que yo tuve durante estos años y además escribí otras, que se llama Una historia argentina en tiempo real. Y por momentos esa batalla, que era la batalla entre lo que yo llamaba el republicanismo, ¿no? El país normal, la batalla del país normal, contra la gran anomalía, porque se jactaban los intelectuales kirchneristas de ser una anomalía que nos conducía al chavismo, ¿no? Dicho sea de paso. Ese es un país que quedó, porque los que vinieron a rescatarnos de esa situación quieren crear a la vez uno de los grandes asuntos es que otra hegemonía, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Termino la idea. Hay una idea detrás de Milei de crear una hegemonía para sacar el país adelante, ¿no? Y hay mucha gente que quiere que eso pase. Y yo creo que no es posible en un país, siempre se dice que existen las dos Españas, ¿no? Sí. En España. Y en la Argentina también. En la Argentina, con muchas diferencias desde el siglo XIX, hubo dos almas, ¿no? Un alma cosmopolita, liberal, abierta al mundo, mercado, etcétera, y otro alma más endogámica, más Estado, más... Y esas dos almas existen, fueron encarnadas de diversas maneras, y somos así. Hoy somos así, ¿entendés? Entonces, yo siempre peleo por un sistema donde un alma no quiera desplazar a la otra y crear porque si vos desplazás, la gran lección siempre de la historia, lo que veníamos hablando, si vos desplazás al otro, si lo colocás al otro en el lugar del mal, la venganza será terrible. La venganza será terrible. Es decir, no hay país donde un alma que es la buena, la correcta, cada uno elija la que quiera, se queda con el país y domina al otro y se acabó el tema, digamos, ¿no? O en todo caso, vamos a un país donde yo gobierno y modifico las leyes, las instituciones y todo, después vos, si ganás vos, modifica, porque que es un problema de Occidente, que vamos a ese tipo de democracias pendulares, que se parece más a una bola de derribo, ¿no? Que va derribando un edificio y otro, ¿no? De esa manera. La única manera, me parece, una democracia próspera, razonable, de un país que trata de salir adelante, es recortar los extremos y acordar una serie de asuntos, después que haya cambios, por supuesto, importantes, que haya pelea, que haya retórica, que haya lo que sea, pero que no se te mueva el pulso, digamos, ¿no? Es decir, que no destruya el país. Entonces yo siempre pensé que esas dos almas tienen que estar sentadas en una mesa. Yo peleé mucho con el peronismo, pero nunca se me ocurrió que el peronismo
había que sacarlo de la cancha y que no existiera más. Bueno, digo, eso sí que no es creíble, ¿no? Pero bueno, ahora, entonces, una cosa que critiqué mucho del kirchnerismo es su idea agonal, una idea de partir a patria y antipatria. Ellos eran el pueblo, nosotros éramos el antipueblo, y ahora hay una nueva partición de la sociedad, por eso digo que eso es típico del populismo, y es casta, vos sos casta o sos la fuerza del cielo, no sé. O sea, son los buenos contra los malos, ¿viste? Eso es crear en espejo. O sea, hay muchas cosas que explican el éxito de Milei, que es un éxito muy grande y muy notorio, en el hecho de la admiración que tiene por la construcción política de los kirchneristas. Eso te lo dicen en la mesa chica, ¿no? Qué bien que le hicieron los otros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo desde este lado. Y me parece que ese es un problema, viste, con el cual yo no puedo estar de acuerdo, ¿entendés? Con esas simplificaciones y esa partición de la Argentina. Bueno, el presidente se enojó muchísimo conmigo, me dijo que era un imbécil por decir que eso era populismo de derecha, pero bueno, yo traté de explicárselo además con las teorías, las grandes teorías liberales, ¿no? Y bueno, es un país que le gusta los extremos y que va de un bandazo a otro. Hoy está de moda, hoy es ir contra la corriente, hacer críticas a esto, como en un momento dado, vos sabés lo que era, vos no tenés idea lo que era ponerle el pecho a las balas, simbólicas por suerte, en la época de la 125 para acá, ¿no? Con el kirchnerismo, con las persecuciones. Yo estoy en todas las listas, yo hace 20 años que estoy en las listas negras de la cultura argentina, las listas negras que hacían en la Cancillería, en el Ministerio de Cultura, en el de Educación, en todos lados. Además yo nunca pedí que me restituyeran en ningún lado, ni siquiera cuando volvió Macri, que a Macri no le importó nada, la cultura. O sea, yo no dije, che, devuélvanme en mi lugar. Nunca pedí eso, por lo tanto hace 20 años que me han borrado de muchos lados, de muchos sitios. No me quejo, son las reglas de juego, no me quejo, soy un soldado de periodismo, entonces sé que son las reglas. Pero eso ha sucedido. Eso va a seguir sucediendo, porque yo no puedo traicionarme a mí mismo, qué sé yo. Hay gente que me dice, bueno, pero usted me defrauda, este es el momento de la verdad. Siempre es el momento de la verdad, sí, el momento de la verdad. Bueno, el momento de la verdad fue cuando, aunque el gobierno de Cambiemos había hecho algunas cosas mal, realmente mal, pidió una nueva oportunidad y no se la dieron bueno, ahí había que batallar en serio. Y ahí la sociedad argentina viró y le dio a Cristina Kirchner la oportunidad de patear el penal de vuelta. Increíble lo que hizo. Bueno, las consecuencias las vemos ahora, digamos. Hablando un poco de literatura y de tu literatura tiene distintas facetas, ¿no? Hay un poco de novela más romántica, más crimen, histórica, bueno, ahora Cora, que es un poco una mezcla de tal vez de romance con investigación. ¿Eso, Jorge, lo haces por una necesidad creativa de cambiar de tema? Hay escritores que son más de novela histórica. ¿A qué responde? ¿O una estrategia? No tengo ninguna estrategia, ¿no? Siempre mi lógica interna, tengo como dos lógicas internas para escribir libros, ¿no? De lo que más influyó en mi vida, fuera de la colección Robin Hood, fuera de Borges, fuera de todo el viaje que hice por la literatura universal todo este tiempo, fue cuando yo era chico ver las películas de un ciclo que se llamaba Cine de Superacción y Hollywood en castellano, que era la película de la noche. Y también en el mundo de espectáculo a veces en Canal 3. Ese era el mundo donde yo conocía a John Ford, a Howard Hawks, a George Stevens, a Orson Welles, a
a William Wyler, a Billy Wilder, bueno, a esos genios del cine, que ahora son considerados genios, en ese momento todavía no lo eran. Y ahí veías una película de amor y después veías una película de capa y espada y después veías una novela policial, una película policial, un noir, y era así, ¿no? Entonces yo sigo escribiendo cine de superacción, digamos, ¿no? En el sentido de a veces hay novelas de amor, hay novelas de espionaje político, me he dedicado mucho al espionaje político. Es cierto que la segunda cuestión de mi literatura es que ahí donde el periodismo o la vida me ponen una barrera, es decir, esto no se puede contar. ¿Por qué? Porque por diferentes cosas no se puede contar. O sea, la vida privada no se puede contar en los periódicos, porque bueno, no te vas a meter con los amantes clandestinos de las personas. Y sin embargo, esas historias valen la pena reportarlas y después narrarlas, ¿no? De manera interesante. Entonces yo lo hice bastante. Bueno, no podemos meternos con la mafia del fútbol, porque sabemos lo que pasa, pero no podemos probar. Bueno, con la ficción yo puedo contar eso. Todo el ciclo del agente Remil, que son 3 novelas que tuvieron mucho éxito en Argentina, devienen de la idea de voy a contar desde el espionaje político cómo es el lado B de la política. ¿Qué pasa cuando la política está despojada del discurso, de las buenas intenciones, de los medios? ¿Cómo se hace cómo es esa película de corrupción, de espionaje, de extorsión, de jugadas, de operaciones para voltear gente, etcétera, etcétera? Bueno, es decir, cada vez que me han puesto un límite, por ejemplo, yo siempre pensaba en la vieja colección Robin Hood, donde leímos los grandes novelas de aventuras, ¿por qué no había una gran novela de aventuras de San Martín, ¿no? Nuestro gran héroe, nuestro Napoleón, digamos, ¿no? Nuestro Bolívar también. Y entonces hice La Logia de Cádiz, ¿no? Que es una novela verídica, completamente basada en una investigación, ¿no? Pero virada como si fuera una novela de aventura, como si fuera filmada por John Ford, digamos, ¿no? Es decir, siempre he tenido ese tipo de pulsión, ¿no? Por ejemplo, hace unos 5 años me becaron para ir a París, y yo estaba en París, tenía que tomar notas de otras cosas. Sin embargo, yo le decía a mi mujer, ¿no? Digo, yo conocía tantos detectives a lo largo de mi vida. De hecho, yo quería ser un detective cuando era chico, ¿no? Y conocí tantos detectives en el mundo del periodismo, y y aquel, detectives privados, pero no como aparecen en la tele, son tan distintos, ¿no? Y nunca conocí a una detective privada. Entonces ahí, ¡pum!, ¿viste? Me hizo clenc la cabeza y dije, claro, una detective privada. ¿Cómo sería una detective privada que se dedica a las infidelidades? Y bueno, seguramente se convertiría en una especie de técnica en temas amorosos, ¿no? Y ahí nació Cora. Ahí no pude resistir la tentación de ver cómo era esa mujer, qué hacía esa mujer. Y hice al revés de lo que suelen hacer otros colegas, que tomé de prestado el formato de la serie para hacerla episódica, la novela. Hay un caso, hay otro caso, y de repente hay un caso que cambia todo, ¿no? Pero cuando vos ya estás acostumbrado crees que dominás de qué trata la novela pega un giro, ¿no? Y bueno, eso creo que voy a seguir con Cora, porque han tenido mucho éxito y me lo han pedido. Y además, más allá de que me lo han pedido, de repente cuando vos te das cuenta que tenés que seguir cuando terminás una novela y se te aparecen 50 ideas para otra. Eso me pasó con Remil yo hice una trilogía, ¿no? Pero ahora no me saltan tantas ideas sobre Remil, pero, ¿viste? Cora te viene, ¿viste? Tengo una tertulia de detectives que es muy divertida. No hay una Cora, son todos. No son hombres, son viejos detectives con los cuales discutimos un poco
y me cuentan anécdotas impublicables, ¿no? Impublicables, digo, porque mis novelas no están formadas de las anécdotas que me cuentan, sino de cosas que me imagino, pero que, bueno, algunos de ellos las leen para que yo no meta la pata, pero es muy divertido, es un mundo divertido, no tiene nada que ver con la política, pero bueno, a mí, por eso te decía que ser una sola persona me aburre mucho, o sea, ser el tipo que está siempre viendo la política, a pesar de que me apasiona la política, me preocupa y me duele mucho la Argentina, a mí me duele, no es joda, no lo puedo tomar como yo soy superado, estoy fuera de esto, y no lo puedo hacer así, no lo puedo. Me duele y me indigna y me entristece, entonces bueno, pero tengo otras, no soy de una pieza, soy de varias piezas, ¿no? Tengo varias piezas donde me meto a vivir otras vidas, ¿no? Literarias sobre todo. Recién nombrabas la Logia de Cádiz, sí. Que te valió el premio de Caballero Granadero Caballero de los Andes, creo que sí. ¿Cómo fue recibir ese premio? Y sentí una gran emoción porque Granaderos a Caballo es el regimiento, yo siempre digo el regimiento de San Martín, el regimiento es la empresa más exitosa de la historia argentina, ¿no? Ese regimiento. Y cuando escribí la Logia de Cádiz, le llevé de regalo a Arturo Pérez Reverte, que lo tiene en su casa, unos soldaditos con el regimiento, ¿no? De granaderos. Fue muy impresionante porque me llamaron del regimiento, yo había ido a investigar y qué sé yo, pero no tenía una relación. Me llamaron y me dijeron, bueno, este es el libro del regimiento, este es el libro que expresa por fin el espíritu de este regimiento, ¿no? Así que me fui a una ceremonia muy emocionante, donde me condecoraron. El regimiento, viste, para mí es espectacular, no solo para mí, ¿no? En la Argentina realmente hay adoración por él. Y bueno, yo me consideré siempre una especie de desclasado. Vos date cuenta que yo era hijo y nieto y bisnieto de asturianos. En mi casa se hablaba bable puertas adentro. Yo iba al colegio y se me escapaban palabras en bable y me pegaban. Me hacían bullying. Hasta que mi madre me mandó ayuda. Y yo siempre consideré alguien que no había terminado del todo, siempre siendo que tenía una gran identificación con la Argentina, con la argentinidad, hasta el punto que como buen extranjero, entre comillas, el modo más fácil de ser del lugar es el gran error de convertirse en nacionalista, ¿no? Pero el nacionalismo se cura viajando y leyendo. Y de manera que después de un larguísimo proceso que Regimientos a Caballo, que el regimiento es el disco duro de la patria, digamos, ¿no? Me ha dado un reconocimiento así, fue impresionante. De verdad, fue una cosa personal muy fuerte. ¿Sí? Te oí comentar que tenías dos abuelos que lucharon uno en la Guerra Civil. Los dos en la Guerra Civil, sí. Y Uno en la Batalla de Madrid, ese sobrevivió a la batalla y se escapó, se vino por aquí. Pero el otro siguió luchando, pasó con los republicanos a Francia, siguió luchando con los nazis y murió en la batalla, en el día de la Normandía. Está enterrado en una fosa común ahí, sí. Sí, dos abuelos republicanos, ¿no? Un ebanista y un herrero, sí. Yo lo siento, también que me los traigas a colación, porque yo la otra vez había escrito que ellos están siempre al lado mío cuando estoy escribiendo, ¿no? En el sentido de no traicionar. No te podría decir por qué exactamente, ¿no? Pero la idea de que yo provengo de ellos, ¿no? Que son tipos que lucharon, no eran ni comunistas ni eran fascistas. Eran tipos que querían una república, un progreso,
y que de alguna manera es lo que yo sigo queriendo. Me incomoda cuando quieren colocarme cerca de algunos sitios que no sea ese, digamos, ¿no? O sea, ese lugar identitario. No sé, ahora hay las constelaciones estas familiares que se hacen, ¿viste? El psicoanálisis, y podrían explicar mejor quizás este asunto, ¿no? ¿Por qué no son mi madre y mi padre los fantasmas políticos, ¿no? O identitarios que me arropan, sino mis dos abuelos, que prácticamente a uno no lo conocimos, lo mataron directamente, Nicasio, y al otro lo conocí muy brevemente, digamos, ¿no? Sin embargo, la presencia de esos dos tipos, que son los que agarraron las armas, son muy importantes. Siempre, viste, me recuerdan quién soy, de vez en cuando, porque en la Argentina es fácil, viste, confundirse, porque ya el peronismo es todo a la vez, ¿viste? Después hay el antiperonismo también es todo a la vez, entonces, bueno, en fin. ¿Nunca pensaste contar la historia de tus abuelos? Es que no las puedo, tendría que crearlas como ficción, porque no habría que hacer una gran investigación y murieron todos no hay nadie vivo que pueda decir lo que pasó, claro. Tendría que hacer me da un poco de pereza. Nombraste recién a una historia argentina en tiempo real, que la tengo en mi mesa de luz, estoy con ella. Bueno, es tan pesada ese libro, es tan enorme, que es muy bueno para matar alimañas. Sí. Lo tengo, bueno, lo voy mechando con Nunca otro. más voy a escribir un libro de 1000 páginas, lo prometo. Lo llevo mezclado con otro, pero sí se ve como una especie de catarsis o de liberación que has hecho ahí. Y alguna vez te he oído también comentar que tuviste un pasado en la izquierda peronista. Sí, en la izquierda, en realidad era la izquierda, lo llamaban la izquierda nacional, que acompañaba al peronismo de manera crítica. Yo nunca fui ni montonero, ni estuve en la JP, y fue algo tampoco fue una militancia, fue algo como de ubicación. Yo era lector de Jorge Abelardo Ramos y de Sebrelli, de Juan José Sebrelli. No podía haber eran dos tipos que habían surgido de la izquierda, uno del trotskismo y otro, y se había derivado del nacionalismo, y otro del marxismo, y había derivado en una socialdemocracia, ¿no? Pero yo los leía a los dos con idéntico fervor. Coincidía con Ramos cuando yo tenía 20 años y lo leía críticamente a Sebrelli. Hoy ya no leo a Ramos, y bueno, me considero un hijo, por lo menos de estos tiempos, de Sebrelli, ¿no? A quien sigo viendo de vez en cuando y que es para nosotros una especie de Borges del pensamiento, ¿no? Pero sí, estuve en un lugar haciendo grandes cagadas, para decirlo de una vez por todas. Es decir, yo tenía 20 años y era una especie de pre-kirchnerista, ¿no? Era kirchnerista antes de que existiera el kirchnerismo, que eso era lo que era la izquierda peronista en general y el nacionalismo de izquierda en particular. Y entonces Alfonsín, en lugar de votar a Alfonsín, que era un líder extraordinario que venía a implantar la democracia, después de Malvinas vamos y votamos a Luder, porque votaba ahí el Partido Comunista, porque ahí estaban las organizaciones obreras, una cantidad de sandeces terribles. Y le hicimos la vida imposible a Alfonsín. Yo no tenía poder de verdad, porque una vez me lo encontré y le dije, mire, discúlpeme, le pedí perdón por eso, ¿no? Él había leído Mamá, le había encantado mi libro Mamá, y le causaba mucha gracia que yo le pida perdón por esas pelotudeces de chico, ¿no? Esas tonterías de niño. Pero bueno, por eso digamos, cuando el kirchnerismo avanzó, yo sabía más que muchos kirchneristas qué había detrás de esa historia, qué había detrás, lo injusto que iban a hacer, lo que querían hacer de verdad, no lo que decían que querían hacer, ¿no? Entonces también hubo un ajuste de cuentas con mi pasado ahí, ¿no?
De todas maneras, yo reivindico haber estado ahí, porque no hubiera podido escribir y entender y percibir muchas cosas que estaban pasando en el kirchnerismo si yo no hubiera estado ahí. No hubiera pasado por un lugar parecido, hubiera pensado como ellos, en parte. Esto estoy hablando en 1984, 85, 86, por ahí, no pasó de ahí. Pero fue intenso y cometí muchos errores y después vi que los cometían los kirchneristas multiplicados, ¿no? Pero para mí fue una experiencia, fue como la colimba de la política, digamos, ¿no? Fue una experiencia interesante. Interesante porque fui capaz de irme, claro, por supuesto, ¿no? Pero bueno. Y recién decías, el peronismo es todo a la vez, ¿no? ¿Te animás a definir al peronismo, que es una cosa a veces que es difícil de definir? Difícil, muy difícil, además porque yo creo a esta altura del partido habría que hablar de los peronismos, ¿no? Para empezar por el principio, diría que Perón vuelve de Italia muy impresionado por lo que se llamaba el socialismo nacional, que es una ideología que todavía no es del todo reconocida, ni siquiera en Europa, ¿viste? Ni siquiera por los politólogos, que reducen a fascismo, nazismo, falangismo. No, muchachos, mira, todo eso fue una ideología muy seria. Se llamó socialismo nacional, en algunos casos nacionalsocialismo, socialismo nacional. Esa idea que es no ser marxista ni capitalista, sino socialista nacional, es una idea corporativa, es una idea de Estado, estatista, básicamente, es una derecha estatista, por eso no toda derecha es igual, ¿no? Una derecha estatista, corporativa, que después tuvo experiencias que derivaron en las grandes tragedias de Europa, ¿no? Pero que no pueden ser reducidas a esas tragedias, porque esa ideología, esa concepción, esa religión ideológica, saltó a América. Para empezar, tuvo una influencia muy importante en Fidel Castro, muy importante. Yo te diría que Fidel Castro está más imbuido de esa ideología que del marxismo-leninismo, que eso vino a posteriori y fue más. Pero él, como lo prueba Loris Sanata, fue un jesuita tomado, digamos, era más parecido a Perón inicialmente que. Bueno, eso es lo que trae Perón. Perón le dice a la comunidad italiana: yo voy a hacer en la Argentina bien lo que Mussolini hizo mal. Eso es lo que quería Perón. Luego que ese Perón haya sido convertido en un adalid de la izquierda, es una operación que viene de John William Cook, que viene de Cuba, que viene de las nuevas generaciones marxistas, que necesitaban que el líder de los obreros fuera de ellos, fuera socialista. Le pedían, hay correspondencia donde le pide Puigros, que es un ex militante del Partido Comunista, quiere acercarse a Perón y dice: por favor, diga que somos socialistas nacionales. Perón no quería hacer eso, ¿no? La palabra socialista lo ensuciaba, ¿no? Estaba pasada de moda, pero al final dice: bueno, sí, somos socialistas nacionales. Así se crea toda la corriente de los 70 en la Argentina, que derivó en violencia grave, una violencia muy grave, y que el modelo hay que buscarlo en Venezuela. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Es la expresión de ese proyecto. Es llevado a cabo con militares nacionalistas, muy a lo Perón, muy a lo Perón pasado por el filtro de los 70, ¿no? Y así tenemos ese Perón cubanizado que quiso ser Chávez, ¿no? O sea que fíjate la vigencia del asunto, ¿no? Eso es una cosa nodal. La izquierda peronista fue interesante en muchos sentidos, por ejemplo, culturalmente fue muy interesante. Yo reivindico lo que hizo en la universidad y lo que hizo fuera, culturalmente. Por ejemplo, una serie de escritores de la izquierda dicen, bueno, se entroncan con el movimiento pop literario mundial, cultural, y dicen, bueno, los géneros populares pueden ser nobles. Los géneros populares pueden ser nobles. El western, el policial, la historieta, el humor, la narración del fútbol, el periodismo, el cine. Es decir, de todo eso hay una playa de escritores
con los cuales yo me formé, son más grandes que yo en algunos casos, casi en todos los casos, pero hay muchos de nosotros que venimos de esa horneada, digamos, ¿no? Pues con el fútbol, con el cine, Fontana Rosa con el humor, Soriano con el policial, Walsh con el periodismo narrativo, Juan Sasturain con el estudio de la historieta, y también con el policial, porque se mezclan ahí, José Pablo Feynman, que también fue un narrador. Es decir, hay una serie de escritores, Tomás Eloy Martínez con el periodismo y la historia, es decir, una serie de escritores que hacen una operación que a mí me representa muchísimo, me emparenta con ellos, ¿no? Porque enfrente estaban escritores mucho más vanguardistas, ¿no? De ahí deriva, no sé, Aira, Fowell, etcétera, ¿no? Alan Pauls, otros. Pero este grupo era un grupo con una visión interesante. A mí me interesaron siempre los géneros menores, ¿no? Los géneros me pareció que siempre era una vanguardia verdadera agarrar estos géneros y hacerlos lo mejor posible, ¿no? Con nobleza. De manera que hicieron cosas buenas. Después vino el kirchnerismo. Esa izquierda peronista, lo que había pasado es que con Menem había roto los carnets de afiliación en un acto público, algunos de ellos, en un acto público. Tenían, digamos, yo me llevaba bien con ellos. ¿Por qué? Porque votaban el Frepaso. A ver, habían llegado a la conclusión de que el peronismo era una fase terminada, que había cometido muchos errores, que la división de poderes era importante, que la lucha contra la corrupción era importante, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente, ¿viste? Llega Néstor Kirchner, les toca el hombro y dice, no, vamos de vuelta con el peronismo. Y los tipos se vuelven a enamorar. Después de todo lo que habíamos aprendido, se vuelven a enamorar. Se van con él. Pero primero me dicen, ¿por qué no venís vos? Después me miran con sospecha. Y después me dejan de hablar y después me empiezan a combatir. Es un proceso impresionante. Yo no me moví, ellos se movieron. Asoma un poquito de eso ahora, de otro lado. Pero vos luchaste tanto contra el kirchnerismo, bueno, ahora llegó el momento de... Sí, pero esperá, no mandemos al hijo a la Corte Suprema, es un tipo de Comodoro Pi a la Corte Suprema. ¿Qué queremos? ¿Dominar la Corte Suprema? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué voy a estar...? Si yo le criticaba al kirchnerismo que dividía en buenos y malos a la sociedad argentina, ¿por qué ahora tengo que convalidar esto? Entonces yo no me muevo de lo que tanto tiempo me llevó a pensar, pero hay gente que dice son tonterías. Así me decían mis amigos, que fue muy doloroso perderlos, algunos de ellos, porque eran verdaderos maestros míos, ¿no? Y ahora empieza suavemente, porque llevamos 8 meses nomás, suavemente a pasar lo mismo. Suavemente, no es lo mismo, pero hay que darle tiempo al proceso, calculo, ¿no? Hay que darle tiempo. Y pues hay algo que no está bien, a mí me pagan por pensar, ¿no? Y yo tengo que decir que muchas veces yo pondría un cartelito, no sé qué pensar. Muchas veces. Yo sé que esto es revulsivo porque anda a preguntarle a un periodista español que diga, no sé qué pensar, no sé. Bueno, que viven además de las tertulias, y es lógico, vivimos de tener pensamientos tajantes sobre todo. Hay cosas que hay que pensarlas y verlas en perspectiva, ¿no? Entonces yo pondría un cartel de vez en cuando diciendo, puedo informar algo, pero hay cosas que todavía no sé de lo que está pasando. Déjenme pensar un poco, déjenme pensar, pues lo tienen todo tan claro todo el mundo que esto no va a atraerte muchos oyentes. No, o algún insulto, tal vez. Hay una cosa que parece que pasa, que el peronismo o el kirchnerismo no está asediando al gobierno de Milei como si lo sufrió el gobierno de Macri. ¿Cómo se entiende? Y se entiende porque quedó destrozado. O sea, hoy el nivel de destrozo,
el kirchnerismo es un proyecto en derribo, como dicen en España, está cerrado por derribo. No quiere decir que el kirchnerismo no siga adelante y se recupere, que la izquierda peronista siga siendo una tradición dentro de la política. No, yo no digo eso, tal vez se reciclen, están ahí, pero el nivel de hartazgo de la sociedad argentina con ese modelo es bestial, es bestial. Entonces ya no tienen fuerzas como tenían. Las cosas que le hicieron a Cambiemos fueron bestiales. Decir que Macri era el heredero de Videla es de una injusticia absoluta. Lo dijeron algunos de mis colegas. Hoy pienso ¿qué era Cambiemos? Además, en Cambiemos había liberales, desarrollistas, alfonsinistas, ¿viste? Que eran el diablo, ¿viste? Bajaban, no sé, eran la reencarnación de Videla, Macera y Agosti. Dejate de joder, ¿viste? Y los trataron como y venían a hacer una cosa terrible. Sí, nos aumentan las tarifas. Sí, nos aumentan homeopáticamente las tarifas. Les tiran 14 toneladas de piedra al Congreso. Es decir, vapulearon. Mirá que yo soy crítico de varias cosas importantes que hizo ese gobierno. De la macroeconomía creo que se equivocó bastante. Creo que se equivocó en la estrategia política y discursiva, ¿no? Pero no era Videla, y lo trataron como Videla y pasaron a la resistencia. También es cierto que ese gobierno de Cambiemos no ejercía a su vez la violencia, es decir, no devolvía los golpes, no los devolvía. Este gobierno de Milei no solo no devuelve los golpes, los da los golpes. Los otros están tratando de que no le lleguen las trompadas. O sea, este es un gobierno a la ofensiva, peleándose del vamos, con un contrincante mucho más débil. Llamaron el otro día a una marcha de San Cayetano, fueron algunos. Antes podían movilizar 1 millón de personas, pueden movilizar a 20.000. El descrédito de lo que hicieron fue muy grande. O sea, vos tomás 20 años. Yo siempre digo que yo me rindo ante el talento y me rindo. O sea, hay tipos que piensan en contra mía, y tipos que han tenido conductas terribles, pero que han sido talentosos en lo suyo, y yo me rindo ante ese talento, sabiendo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Walsh, un caso característico. Rolf Walsh fue uno de los grandes escritores argentinos y a la vez alguien que formó parte de esa organización miserable y asesina que es Montoneros. Bueno, pero yo digo, no puedo dejar de verlo como un gran escritor y admirarlo y releerlo de vez en cuando y reivindicarlo incluso, a pesar de todo, como escritor. Y me rindo frente a la eficiencia. Bueno, yo no creo, yo creo que alguien podría hacer un proyecto como el kirchnerista yo no estaría de acuerdo, pero irle más o menos bien, no quebrar el Estado. Hay quienes dicen no hay forma de hacer. Bueno, Bolivia no está, pero digo, se han cuidado mucho más, no han sido tan estúpidos. Chavistas, pero no estúpidos, ¿viste? Vamos a cuidar, ¿no? Más o menos las cosas, ¿no? Pero el chavismo y el kirchnerismo devastaron la economía. Entonces yo no se lo puedo perdonar. Hay una forma de usar el Estado, de que el Estado sea más virtuoso, funcione mejor y todo. Yo creo que sí. Creo que cualquier ideología puede ser aplicada. El mileísmo no lo cree, porque los libertarios cancelan completamente la posibilidad de que otra cosa que cancelan además experiencias internacionales muy probadas, ¿no? Pero no, yo creo que se puede ser de otra manera. Yo creo que el kirchnerismo hoy está en el piso. ¿Se va a recuperar? Puede ser, yo lo he visto golpeado y se ha recuperado, pero esta vez el problema es con la sociedad. O sea, la sociedad y las nuevas generaciones lo han tomado muy mal. Sí. Y después, viste que en la Argentina siempre hay como una especie de mala conciencia muy importante. Apoyaron Malvinas y después nadie había apoyado Malvinas, ¿no? Votaron a Menem, después no había nadie que votara a Menem, ¿no? Y ahora nadie votó a Alberto Fernández en este momento.
Y yo les digo, va a haber un momento que le va a ir mal a Milei y nadie va a haber votado a Milei también, digo, porque los que... Además esto de volverse viejo es impresionante, ¿no? En un sentido está bien terminar, ¿viste? Porque vos ves cada tanto que aparece alguien con la misma ocurrencia disfrazada como cosa nueva, con una soberbia y un optimismo digno de otra, a venderte la misma fruta de siempre, ¿no? Y cuando vos ves, es como decís, veo una película, eso pasa también con las películas, Las remakes. Las remake de la remake de la remake, ¿no? Es decir, cuando ya viene la quinta vez que vos ves y te la presentan como nueva la idea, es decir, por eso está bien que la biología te cancele en un momento, ¿viste? Termine porque es agotador. Yo ahora veo, ¿viste?, a los chicos mileístas con una soberbia terrible. Yo digo, yo vi esta soberbia en los camporistas y vi esta soberbia en la coordinadora de alfonsinista y vi varias veces y después ríen para luego llorar, ¿no? Y bueno, ¿viste? Hay que aprender un poco de la historia también, ¿no? Pero bueno, acá es verdad que se vive cada vez más en el puro presente. Es hoy. Hay una superstición del presente. Es decir, si vos no estás acá, no estás en el presente, no estás en el futuro. No, bueno, pero hay una experiencia, hay conductas, sabemos lo que pasa, digamos. Y después hay una cosa que yo creo que reconozco más o menos empezando en el kirchnerismo, o tal vez ahí empecé a darme cuenta de que eso me empezó a hacer ruido y ahora lo veo igual o tal vez peor, exacerbado. Esta gente, en el Congreso, la mala educación, la vulgaridad, que se ha hecho como una cosa común y ahora yo creo que la veo inclusive por 100, la falta de respeto, el no saber estar de un funcionario público, tener personajes que no tienen la mínima formación. Eso es una gran degradación de la política argentina, ¿no? En términos generales, ¿no? Un desprecio por las instituciones que deriva también, y un desprecio por la palabra, y un desprecio por estudiar, por la inteligencia, ¿no? Eso se ve mucho en la dirigencia política, ¿no? Hay mucha gente analfabeta por opción, digamos, ¿no? Y que están ahí porque están en listas y por fidelidad y por negocio y por todo este tipo. Bueno, los resultados son pavorosos. Hay muchos legisladores que no lo son. Hay intelectuales importantes que han entrado últimamente ahí en el Congreso y eso mejora las cosas, digamos, ¿no? Después hay algo políticamente incorrecto, que es, uno siempre ha sido sarmientino, entonces los libros nos defienden de la barbarie, ¿no? Pero después, cuando uno estudia el siglo XX y parte del siglo XXI, se da cuenta que muchos de los que habían leído los libros equivocados, habían apoyado a Hitler, por ejemplo, ¿no? Desde los libros. Hay una gran pulsión en la intelectualidad de izquierda a nivel mundial de apoyar salidas autoritarias. Sartre defendía la Unión Soviética. Bueno, es decir, cuando aprendés que sí, los libros te salvan de la barbarie, le salvan por la barbarie al ciudadano común, pero no salvan de la barbarie a una sociedad donde las élites muchas veces leen los libros equivocados y buscan las salidas equivocadas, ¿no? Ahora tenemos un grupo que ha leído a toda la historia del libertarismo, de los libertarios, que es una historia llena de contradicciones, de peleas, bestialidades de todo tipo. Yo estudié un poco, me aburre el tema. Pero bueno, ahora hay gente que toma libros como ortodoxia, digamos, ¿no? Eso siempre me asusta. Me asusta, qué sé yo, que el presidente diga que Murray Rothbard es el pensador
del momento, que es un palio libertario, que reivindicaba a Joseph McCarthy, para darte solamente un ejemplo, el macartismo y la casa de brujas. A mí me asusta esa otra forma de la ilustración, digamos, ¿no? Cuando vos te aferrás a 4 o 5 Biblias nuevas que explican la verdad, digamos, ¿no? Y la verdad es muy compleja, la verdad exige mucho, exige una gran biblioteca, ¿no? 4 o 5 libros, digamos, ¿no? No estoy criticando en este sentido a la formación de Milei, que es un profesor que tiene formación, no digo que no. Lo que digo es que, bueno, se agarran, ¿viste? Como me hacen acordar al maoísmo, ¿viste? Con el libro de Mao, ¿viste? Que es un librito que todo el mundo llevaba en el bolsillo. Bueno, o con el peronismo, ¿no? Con la conducción política de Perón, que todo el mundo llevaba, o que habían leído en folletos o en algún librito a Jauretche para defenderse de no sé qué. Es decir, ese reduccionismo, y la realidad siempre es mucho más compleja, ¿no? Últimas 2 fuera de la política, si salimos de acá. Hay una cosa que me gusta mucho que hacen en tu programa, que es el momento Magda. Eso bueno, quería aprovechar este momento para recordar a Magda con alguna cosa. Estamos hablando de Magdalena Arviñazú, Sí. Es la periodista más importante de la historia argentina. Yo la escuchaba de chico y de grande. La conocí. Fue en los últimos, te diría, 15 años, casi una de mis primeras lectoras. Es decir, salía un libro mío y yo recibí un llamado los 2 días y era Magda y dice, no, voy por la mitad, es espectacular, porque no sé qué, bla, bla, bla. Una entusiasta tremenda de mis libros. Después trabajamos juntos hace 10, 11 años en el programa de La Nata, en una tertulia que teníamos todos los días. Después nos hablábamos muy seguido. Después, durante la pandemia, además ella me escuchaba a la noche y me mandaba mensajes siempre de alguien que de verdad sabía, alguien que había leído mucho, que había ido mucho al teatro, que había escuchado mucha música. Es decir, una persona realmente ilustrada, que había viajado por el mundo. Y entonces siempre sus intervenciones, yo estaba diciendo algo, o alguien estaba diciendo algo en mi programa, y me dice, pero ojo que decile, o no nos olvidemos de ¿no? Era una interrelación permanente. Y ella sufrió mucho durante la pandemia porque no podía salir a ningún lado, y entonces me escuchaba todas las noches y llegó a pedirme, ¿qué te parece si salgo en tu programa de columnista? ¿Cómo vas a salir de columnista? Magda, ¿estás loca vos? ¿Cómo vas a ser columnista mía? ¿No? Era un disparate. Y me dolió mucho cuando murió. Y cuando la primera vez que me nominaron al Martín Fierro, me trajo de regalo una corbata de su marido. Y me dijo, ponétela, está casi nueva, ponétela, te va a traer suerte. Es una persona realmente, bueno, una fuera de serie. Así que, como ella hacía este programa de los sábados, nosotros arrancamos todos los sábados. Mi mujer Verónica elige una canción que le gustaría, que le hubiera gustado a Magda, y la ponemos, y es como nuestro santo patrón, nuestra santa patrona, digamos, ¿no? Sí. Y ya la última para terminar, estuviste el año pasado y el anterior en mi Valladolid adoptivo. Sí, me encantó la ciudad de Valladolid. Contame cómo la pasaste. Fuimos por Black Valladolid, invitados por Dolores Redondo, por César Pérez Gellida, que lo estimo mucho, y bueno, estuvimos con Arturo Pérez Reverte, pasamos varios días allí divertidos y hablando de las cosas que nos interesan. Yo a Arturo lo conozco hace más de 30 años y entonces es una conversación permanente y muy divertida y políticamente incorrecta, por decirlo suavemente.
Y después volví porque nos invitó Guillermo Garavito, que tiene esa fundación maravillosa, por un tema de la lengua, Congreso de la Lengua, ¿no? Fue Valladolid de la Lengua. Valladolid de la Lengua. También fuimos con Arturo y también hicimos una presentación juntos esa vez. Y pasé unos días ahí y me pareció tan extraordinario Valladolid, ¿no? Tan histórica, señorial. Caminás por ahí y sentís la tradición, ¿no? La tradición. Eso es algo que te resulta muy difícil en países nuevos, como relativamente nuevos como la Argentina, ¿no? Acá sí nos conocemos, pero digo, incluso el periodismo español se reconoce parte de una tradición, ¿viste? Vos hablás con alguien y ese alguien naturalmente, no sacando pecho o tratando se considera heredero, no sé, de Camba o heredero de, no sé, de los grandes columnistas, pero naturalmente, no. Si yo te dijera acá, yo soy un heredero de Roberto Art, uno diría, ¿qué le pasó? Se volvió loco. En España no es una jactancia, es la seguridad de que, como, bueno, este fue mi abuelo, digamos, ¿no? O mi bisabuelo. Yo desciendo de Umbral, qué sé yo, no sé. Y esa tradición que se ve en el periodismo se ve en las calles, se ve en la cultura, se ve en la edificación, se ve en las plazas, se ve. Y en Valladolid es una antología. El centro de Valladolid es una antología de esas tradiciones, ¿no? Uno siente la vieja tradición de España, ¿no? Ahí. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto, muchas gracias. Saludos a la gente de Valladolid. Y mucha suerte con Cora. Muchas gracias. Gracias, Jorge.